Para mí es un experimento muy interesante de acción e investigación al mismo tiempo, lo más parecido a lo que podríamos llamar un laboratorio viviente, donde la investigación se convierte en práctica transformadora de la realidad, ¿no? Para mí es una experiencia muy interesante en un entorno también enormemente interesante, que es el de los montes vecinales de Galicia. Esto viene de una visita que en su momento hicimos, por otras razones que no vienen al caso ahora, a Baroña, donde descubrimos que tenían un manejo multifuncional del territorio, muy diverso, muy plural, donde se veía claramente que la diversidad de usos y el manejo que estaban desarrollando ya de entrada y de una forma intuitiva se veía como efectivamente un manejo interesante, sustentable si quieren, ¿no? Y claro, lo que nosotros nos llamaba la atención era la posibilidad de trasladarlo eso, o digamos de medirlo en términos, digamos, biofísicos para efectivamente, como decía antes, demostrar que era efectivamente un manejo sustentable. Tomamos contacto con compañeros de la Universidad de Santiago, que también con nosotros han estado practicando algunas de las metodologías del metabolismo social, y de lo que se trataba era de aplicarlo. Y hemos estado en estrecha colaboración durante estos 2 años, justamente intentando, y lo hemos logrado, adaptar a las condiciones específicas de agroecosistemas forestales toda esta metodología que había sido ensayada fundamentalmente para tierras cultivadas, ¿no? Pero digamos, el desarrollo ha sido exitoso y hemos mostrado que efectivamente las 3 comunidades principales que desde el comienzo analizamos tienen un manejo sustentable y que además ese manejo puede trasladarse a otras comunidades que seguro que ganarían mucho, sobre todo en la lucha contra los incendios forestales. Bueno, yo creo que ahora mismo el gran problema que nos enfrentamos es el cambio de modelo. Hemos estado practicando un modelo de agricultura, ganadería, silvicultura o digamos de manejo forestal que ha sido industrial, propia de la época de los combustibles fósiles, que ya no tiene ningún sentido y que además no se puede mantener ya a lo largo del tiempo por los impactos ambientales que tiene, entre ellos y fundamentalmente el cambio climático que todos y todas estamos sufriendo. En consecuencia, nos encontramos ante la posibilidad de un cambio y tenemos que buscar agentes en el territorio que sean capaces de impulsar esta transición, y uno de ellos son los montes vecinales desde nuestra perspectiva, ¿no? Bueno, principalmente y primero, podríamos decir 2 grandes grupos de acciones. Uno que es la propia gestión del territorio tan importante que gestionan, no solamente desde el punto de vista de la superficie, sino también de la importancia que tiene las superficies arboladas para la estabilidad de los ecosistemas a escala, digamos, del país, de la comunidad autónoma y del mundo en general, sino también del papel, y este sería el segundo aspecto, que podrían desempeñar en la transición ecológica en el conjunto de la comunidad autónoma. Porque es algo que Galicia tiene y que no tienen, desgraciadamente, de mi punto de vista, otras comunidades autónomas del Estado español, y es que tienen unas entidades asociadas con una capacidad colectiva de acción que no hay en otros lugares, que pueden desempeñar justamente un papel de vanguardia en la organización de ese proceso de transición para que sea armónica no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social.